¿Qué tal, gente bonita de YouTube, gente bonita de la gente bonita de Curiosidad Futbolera? Les hablo una vez más aquí, su amigo Juan Renato Ornelas, para hablar un poco de lo que sucedió en el clásico de Nicaragua, en el partido entre el Real Estelí y el Dirangén. Un partido que estuvo un poco movido, un partido que tuvo emociones, pero que al final termina 0-0 y que termina pues muy interesante en la recta final de la Liga Nicaragüense, prácticamente en la última jornada, que pelea por una pelea directa por el liderato y bueno, termina siendo favorable para el conjunto de Dirangén el resultado, aunque bueno, creo que hay muchas cosas que analizar en este partido que se realizó en el Estadio Independencia el día de hoy. Bueno, pues primero, Montesar se jugaba en el Estadio Independencia el partido del día de hoy. El Real Estelí llegaba como segundo lugar de la primera liga de Nicaragua y el Dirangén de visitante que venía con el segundo lugar. Prácticamente se juegan aquí la vida para ver quién se quedaba con el liderato de la primera liga. Y pues la verdad es que el partido termina siendo un poquito trabado, pero con bastantes emociones. No termina no decepciona, la verdad. Termina siendo muy interesante el partido. Y bueno, vamos a ver todo lo que sucedió el día de hoy en este breve análisis que vamos a hacer del partido de hoy, ¿vale? Primero que nada, como comentaba, llegaban los dos prácticamente pegados en el primer lugar de la tabla de la Liga Primera. Realmente el Real Estelí, sí que ya llegar al liderato tenía que ganar el día de hoy, no tenía otra opción, y el conjunto del Dirangén con el empate le bastaba pues para alejarse un poquito del conjunto del Real Estelí. Recordemos que todavía el Real Estelí tiene un partido pendiente y bueno, el Real Estelí, como a diferencia de otras jornadas, ahora sí venía con todo, prácticamente todos sus titulares disponibles. Salían con Jason Vega en la portería, con una línea de 4, conformada por el buen Josué Quijano, muy buen lateral, por cierto. Josué Quijano en la lateral derecha. En la central estaba William Parra junto con Ever Martínez. En la lateral izquierda estaba Óscar Acevedo. Como contención estaba ahí adelante de todos Harold Medina. Haciendo dupla un poquito adelantado, estaba Juan Beira como un media punta y el otro contención era este chico, Iván Ochoa, el mexicano. Abierto por la banda, Juan Uriarte, el juvenil de 16 años, que jugaba su primer clásico como titular después de que estuvo un buen rendimiento en la jornada pasada y en la antepasada visitando a Locotal. Y el extremo por la izquierda era Byron Bonilla, como centro delantero único, delante de Juan Vieira estaba el canterano Brian Ordóñez, el Tigre Ordóñez. Ese era el cuadro que presentaba Holber, el técnico, bueno, estaba suspendido Olivas, pero pues el que estaba dirigiendo hoy era Holber Flores. Por parte del conjunto del Dirangén, pues tenía un cuadro igual, similar, 4-4-2 juega el conjunto de Dirangén, y se presentaban en el Estadio de Independencia. Desde el primer momento del partido, el conjunto del Real Estelí trató de imponer su estilo. ¿Cuál es el estilo del Real Estelí? Mantener la posesión larga de la pelota, tener la pelota de su lado, generar espacios con posición. Y el conjunto del Dirangén me parece que fue más a la expectativa, más a la reacción, esperaba más. En el primer tiempo, sobre todo, el conjunto del Dirangén de a poco fue tomando el control de las acciones, tuvo la posesión de la pelota todo el tiempo, estuvo acosando al área del conjunto de Dirangén, mas sin embargo, pues no tuvo tanta contundencia, le estaban marcando muy bien, sobre todo en el centro. Nunca había una manera en la cual se pudiera dar la vuelta de espaldas. Ordóñez le costó mucho el trabajo, siempre estaba jugando de espaldas, de espaldas, de espaldas, y no tenía la manera de cómo apoyarse, de cómo jugar delante. Después de los primeros minutos, el conjunto de Dirangén tocó la puerta prácticamente hasta casi el final del primer tiempo. No se vio mucho el conjunto de Dirangén en la primera mitad. El Real Estelí controló toda la situación del partido, pero pues lo que me llama la atención es que sigo viendo los mismos errores en el conjunto del Real Estelí que constantemente, semana a semana, estamos viendo. Le cuesta trabajo la transición del ataque a la defensa. Es un equipo que los centrales a veces tienen ciertas inseguridades que le puede llegar a costar, y sobre todo en el primer tiempo le costó trabajo llegar a la amplitud. Cuando logró tener la amplitud, porque estaban tan pegados en el centro que incluso el mismo Juan Uriarte se movía al centro porque no encontraba la pelota en la banda, porque siempre tenía una marca por la espalda. Fue hasta poquito, en la parte final del primer tiempo, prácticamente por el minuto 35, que empezó a encontrar el Real Estelí espacios como
jugando con Ordóñez o jugando con Vieira, retrasando y brincando la línea, bueno, a veces era brincando la línea o mandando pases filtrados para que por las bandas encontraran la amplitud. Por un lado estaba Jubán Obearte, que tuvo varias jugadas en las cuales se vio de frente al marco, no tuvo la contundencia porque al chico todavía le hace falta trabajo, pero con encare, con una buena jugada en la cual se llevaba bien los jugadores, lo que le costaba el segundo toque, pero en el primer toque, en el mano a mano, se llevó a la mayoría de los jugadores de Irangen y el mismo Byron Bonilla, que pues es una garantía en la banda derecha, estaban cambiando constantemente. Poco antes del final de la primera parte, cuando mejor estaba jugando Real Estelí, hubo dos jugadas polémicas, sobre todo la segunda, en la cual claramente hay un penal que le cometen a el futbolista del Real Estelí, a Byron Bonilla, donde le meten un puntapié prácticamente en el área después de que venía de una jugada que muy bien se retrasó la jugada Juan Vieira para abrir el espacio para Byron Bonilla, y el que le filtra la pelota es Iván Ochoa. Entraba muy bien ahí por los linderos del área Byron Bonilla y lo terminan dando el lateral izquierdo del conjunto de Argentina, le termina dando un puntapié y era un penal clarísimo que el árbitro no quiso marcar. La verdad es que desde la transmisión, incluso yo estaba transmitiendo con el tío Anthony, se notó cómo se olvida de la pelota el jugador de Ángel, le da directamente el puntapié a Byron y era un penal clarísimo que hubiera podido cambiar el rumbo del marcador, mas sin embargo el árbitro no lo marcó. La otra jugada polémica fue unos minutos antes, lanzaron un buen balón filtrado para Jubán Uriarte, que terminan siendo un fuera de lugar, que para mi gusto no lo era. Termina la primera mitad, Jubán Uriarte se mantuvo prácticamente igual el conjunto del Real Estelí, no hubo cambios por ninguna de las dos partes, y creo que aquí es donde el conjunto de Estelí empieza a sufrir, porque ¿qué sucede? Se da cuenta el conjunto de Dirangen que el Real Estelí estaba teniendo amplitud por las bandas, entonces cambia a línea de 5 en el medio tiempo. No hizo ningún cambio, simplemente retrasó un contención, lo metió como tercer central y retrasó al que estaba un poco de creativo como pivote, porque ellos sabían que con el empate podían mantener el liderato, ¿no? Sí, claro, esperas de lo que haga en media semana en Jalapa el conjunto de Estelí. Entonces, con esta línea de 5, siempre que tenía la pelota Julián Oriarte o el mismo Byron Bonilla, se veían 2 contra 1 en la jugada de encare, y eso los obligaba a tener que retrasar la pelota o tener que jugar al centro, pero ya no te hacían amplitud, ya no te encaraban y te llegaban a la línea final, porque siempre tenían dos marcas encima. Cuando esto sucede, el conjunto del Dinangel encontró su mejor versión. Hubo un momento en el segundo tiempo en el que se vio muy acosado, sobre todo en los primeros 10 minutos del segundo tiempo, el conjunto del Tren del Norte. Hubo un momento en el cual incluso estuvo cerca de abrir el marcador del conjunto del Tren del Norte, pero Jason Vega estuvo muy atento, achicando muy bien las jugadas. También hubo varias fuerzas de lugar que me parece no eran por parte del conjunto del Cacique que estaba marcando el árbitro, pero me preocupa que el mayor daño que le estaban haciendo al conjunto del Real Estelí, precisamente, sigo con eso y sigo insistiendo, la transición del ataque a la defensa cuando recuperaba la pelota de Inagen y hacía contragolpes. Y sobre todo en la central estaban muy distraídos, tanto hubo un momento en el que William Parra y el otro compañero en la central nomás no la agarraban, estaban jugando en línea, no había quien se adelantara, no iban a las marcas, estaban generando un hueco ahí, por ahí le estaban generando paredes que estaban generando mucho daño al conjunto de Real Estelí. También debo decir que por momentos el conjunto de Estelí se vio en muchos problemas porque siempre salía con el balón controlado, siempre salía con la jugada construida, y el conjunto del Dirangen le empezó a leer el juego y empezó a presionar, adelantó líneas, presionó. Ellos sabían que por la amplitud que tenían le estaba costando trabajo al conjunto de Estelí, entonces si lanzaban un balón largo o reventaban la pelota, ellos tenían la ventaja de que siempre iba a haber dos marcadores contra el extremo que era el que daba la salida, y si la mandaban al centro, bueno, ahí sí había un poco más de hueco, pero no lo leyó el conjunto de Estelí hasta posteriormente. Empezó a adelantar líneas, y empezaron a tener muchos errores los centrales del conjunto de Real Estelí. A tal punto llegó este problema que hubo una jugada que casi cae en gol porque la perdió uno de los centrales de Estelí y se la terminan casi cascando a Jason Vega. Afortunadamente, muy atento el portero la terminó sacando a tiro de esquina y de a poco fue bajando la intensidad en la cual Dirangen empezaba a adelantar líneas porque generó espacios. Tanto que empezó a generar espacios donde ya ni siquiera Juan Uriarte era el que me estaba manejando la amplitud. El que abría la cancha y el que siempre aparecía con el costado abierto era el futbolista Quijano, que por cierto tuvo un muy buen partido. Me gusta mucho el capitán del conjunto del Estelí, su lateral derecho, encontraba mucho la banda. Llegó un momento en el cual ya Juan desapareció y estaba cantado el cambio para que entrara el buen, el número 11, este chico del Real Estelí, este chico, ay, se me fue su nombre, el número 11 del Real Estelí. El número 11 del Real Estelí, el número 11 del Real Estelí. Se me fue su nombre, de verdad, se me fue su nombre, lo tengo aquí. Porque es uno de los mejores jugadores. De hecho, a mí me encanta mucho este jugador.
pero se me fue por completo el nombre. Permítame. Sí, el que entra luego por Byron Bonilla, pero esta vez lo hizo por Juan Uriarte, precisamente porque empezó a tener problemas. Vancy Hernández, el canterano del conjunto del Restelí, que por cierto ha tenido una actuación muy destacada en Copa Centroamericana y en lo que va del torneo, que estaba tocado, pero ya de a poco se ha ido recuperando. Y cuando entra Vancy Hernández, otra vez aparece la línea de 5, el conjunto de la gente decidió replegarse un poquito para no hacer que subieran tantos laterales volantes y que siempre tuvieran un marcador 2 contra 1 porque sabían de lo peligroso que es Vancy Hernández. Empezó Vancy Hernández y Byron a tratar de encarar, no encontraban espacio, no lo encontraban. Empezaron a tener cierto, se tardó en leerlo el Real Estelí, pero el hecho de que tuviera la línea de 5 y que tuviera retrasado el líbero y que el pivote estuviera un poco adelantado hacía que generaran una pequeña laguna en el centro, porque el líbero no alcanzaba a recorrer y el pivote o el contención no bajaba lo suficiente. Entonces ahí empezó a encontrar la pelota Brian Ordóñez y Juan Vieira un poco, y empezaron ahí a tener ciertas paredes. El conjunto de Estelí se tardó en leer eso, hizo las modificaciones, y fue cuando el conjunto de Estelí ya empezó a generar espacio. ¿Cómo generar espacio? Pues inteligentemente el conjunto de Estelí tenía la pelota en una banda, se la buscaban en la pared en el centro, si le salía en la pared, continuaba la jugada y terminaba en una jugada peligrosa de gol. Si no, lo que hacían era regresar la pelota, hacer un cambio de juego, bascular rápidamente, hacían que el conjunto de Dirangén primero recorría un lado y luego recorría al otro, generaba el espacio y por ahí encontraba la pelota. Hubo prácticamente 2 jugadas de gol que generó así el conjunto de Real Estelí, pero no las pudo concretar, les faltó un poco de poncha al conjunto del Tren del Norte, y cuando ve esto el técnico de Dirangén, pues vuelve a meter otro contención, metió una contención doble para que ya no se generara ese espacio, es decir, para que detrás del que estaba pivoteando hubiera otro contención y ya no estuviera ese espacio que tenía el líbero y el contención, y eso provocó pues más problemas para el conjunto del Real Estelí, que se fue nublando de a poco. El conjunto de Dirangén también fue renunciando de a poco a la posesión de la pelota. El Estelí fue siendo peligroso por insistencia y empezó a generar jugadas de gol al final del partido, pero entre el minuto 75 y el minuto 80 hubo, bueno, no, entre el minuto 70 y el minuto 80, esos 10 minutos estuvieron como muertos, muy trabas de medio campo, porque metió mucha gente al medio campo el conjunto del Dirangén. Pasó, al final del partido el Real Estelí estaba muy encima y el conjunto de Dirangén muy atrás. Prácticamente estaba aguantando los embates, pero no había tanto peligro porque estaba muy bien parado el conjunto de Dirangén y ya no tenía ningún hueco. Eso sí, tuvo que renunciar completamente al ataque para poder apalmazar bien su media cancha. Y debo decir que también se perdió mucho tiempo en el partido. Hubo un momento en el que hubo una lesión por parte del conjunto del Real Estelí. Iván Ochoa me parece que era el que estaba siendo atendido, pero se lanzaron bengalas, hubo mucho humo, se paró como por unos 6 minutos el partido. Y aparte ya tenía otras pausas. Además de eso, yo creo que era para que se agregaran mínimo 10 minutos. El árbitro terminó adicionando 6 minutos. El Real Estelí empezó a terminó teniendo la posesión y siendo peligroso. Pero pues el árbitro a los 3 minutos termina el partido y nos vamos con un 0-0 que a mi gusto pues no le conviene tanto a Estelí, porque podía haber ya puesto distancia de por medio y haberse puesto al frente de la tabla general, y el Dirangén, pues si bien le conviene porque mantiene el liderato al menos esta jornada, todavía el Real Estelí tiene un partido pendiente que le puede dar el liderato, porque actualmente tiene 31 puntos el conjunto del Dirangén y el conjunto del Real Estelí tiene 28. La diferencia de goles es solo de un gol, porque tiene más 21 el conjunto del Dirangén y más 20 el Real Estelí. Es decir, que si el Real Estelí le logra ganar a Jalapa, estaría llegando prácticamente a 31 puntos, empataría en puntos, pero la diferencia es solamente de un gol, por lo cual el conjunto de Estelí tendría ventaja para poder quedarse con el liderato. Otra situación que surgió es que lamentablemente, porque cortó el árbitro el partido, fue un mal arbitraje, tanto de los abanderados como del árbitro. Me parece que anularon muchos goles que no debían de ser anulados, hubo muchos fuerzas de lugar que no eran, y el árbitro pues comió un penal. Eso directamente va al marcador, y por eso no gana el Tren del Norte. Dirangén me parece que tiene un muy buen plantel, es un equipo muy sólido, que cuando quiso mostrar sus armas lo hizo, pero sí se planteó muy atrás. Ya en el segundo tiempo no quiso hacer nada, se jugó mucho atrás, solamente 10 minutos quiso jugar el conjunto del Cacique, y pues a ellos el empate les sigue conveniendo, pero insisto, si pierde el conjunto si gana el Real Estelí al Jalapa, que es una visita complicada porque Jalapa en su casa se hace pesar, prácticamente se estaría llevando el liderato el Real Estelí por diferencia de goles. Como sea, creo que estos dos equipos van a estar en las semifinales directos, y pues vamos a ver quién más se puede meter a la pelea por la liguilla. Me parece que entre el Matagalpa, el Managua, el Walter Ferretti, el Sabaco y el Art va a haber un boleto ahí disponible. Vamos a ver quién se puede terminar quedando fuera de estos 4 que mencioné. Y bueno, el conjunto de Estelí me preocupa que sigo viendo ciertos errores puntuales en partido a partido. O sea, se ve que es un malestar crónico que tienen.
Hoy no se notó lo de balón parado, creo que ahí estuvieron bien, pero tampoco fue que el Ángel los estuviera acosando mucho, pero la transición lenta que hacen del ataque cuando tienen que defender se nota mucho y el Ángel generó peligro en el segundo tiempo por eso. La salida controlada, que abusan mucho de ella y por momentos tiene errores, eso también podría ser problemático, no para el torneo local, sino para la final de Centroamericana. Y el otro problema que yo le veo a Estelí que a veces tiene es que sus defensas centrales a veces son desatentos y por ahí llegan jugadas filtradas que te pueden terminar en gol. De ahí en fuera creo que el Estelí hizo lo que tenía que hacer. Cuando tuvo que modificar, modificó. Se tardó un poquito en leer el partido a Toniel, sobre todo cuando le metieron la línea de 5. Lo supo reconocer, lo supo rectificar. Metió en el centro ahí a alguien que estuviera haciendo paredes y empezaron a acosar al conjunto de Dinangén. Nada más que el Dinangén se fue cerrando y cerrando más. Yo creo que les faltó tiempo y meterla, pero eso son cosas pues, que puedes corregir. Lo que me preocupa son las transiciones y sobre todo que sus defensas centrales en ocasiones tengan ciertas distracciones. En cuanto al conjunto del Dinangén, es un equipo muy sólido que cuando quiere hacer daño y se lo propone lo hace, que cuando tiene que defender y se lo propone lo hace. Nada más que yo creo que sí, el echarte atrás y renunciar al ataque a prácticamente falta de 35 minutos, me parece que fue una exageración. Yo hubiera tratado de hacer un poco más de daño y sacar la victoria, pero bueno, creo que finalmente también lo que querían era salir vivos de la Independencia y pues no tener tantos problemas, pero esto es un clásico, yo creo que debes de jugar con algo más. La tabla general queda de la siguiente manera: el conjunto de Irangén está arriba con 31 puntos y el conjunto del Real Estelí tiene 28. La pelea en el liderato ya nada más queda entre ellos. El problema es que el Real Estelí tiene que ir a visitar al Jalapa en la semana y si se logra derrotar al Jalapa, bueno, tendrán que derrotarlo por una diferencia de más de 2 goles. Si lo derrotan con una diferencia de un gol, por 36, tiene más goles a favor del conjunto del Cacique, se cae con el liderato. Tendrán que ir a derrotar al Jalapa por más de 2 goles para pues ya quedarse el liderato y descansar y recibir la final, una hipotética final en casa, en caso de que pues llegara al segundo lugar, ¿no? Esa es la gran ventaja que te da el liderato. Vamos a ver qué sucede. Me parece que fue un partido interesante, intenso, tal vez no tan bien visto, también porque el Dinangén renunció al minuto 55, 60, por ahí fue cuando se empezó a echar atrás. Pero tuvo lo suyo. Lo único lamentable del arbitraje ensucia el partido, pero de ahí en fuera, un muy buen partido de fútbol. Qué bueno por el Real Estelí, qué bueno por el Dinangén, un clásico muy disputado. Vamos a ver qué sucede con estos dos equipos en la liguilla. Me parece que son los favoritos al título. Y eso sería, pues, en general, la conclusión de mi análisis. Espero que tengan una excelente noche. Les habló Juan Renato Ornelas. Hasta luego.